7:47 en la mañana, es tiempo de recibir al Comercio TV, la señal de Televicentro, para recibir las noticias políticas. María Mercedes, buenos días. ¿Qué tal, Robert? Amigos, muy buenos días y bienvenidos a esta emisión en la que les tenemos preparadas los detalles más destacados de la información política. A esta hora aprovecho, en el país entero se desayuna, una hora menos en Galápagos, igual mandarles abrazo para allá, que nos ven en nuestros diferentes dispositivos. Si quieres seguirnos y sale de casa, www.tvc.com.es. 25 de julio de 2023 conmemoramos el día de fundación del puerto principal, la ciudad de Guayaquil. Les enviamos un abrazo fraterno a todos nuestros vecinos y vecinas que están allá en Guayaquil. A la perla del Pacífico, un abrazo enorme. Así es, empezamos con la información. Les contamos que tras el pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Nacional Electoral se prepara para arrancar con la impresión de papeletas. Ya, Robert. Estos son de asambleístas nacionales y de esa forma garantizar el normal desarrollo de las elecciones anticipadas. Con un peso menos encima y respirando más tranquilos, se encuentran en el Consejo Nacional Electoral CNE. Y no es para menos, una vez que el Tribunal Contencioso Electoral TCE en las últimas horas resolvió recursos electorales que mantenían entrampado el normal desarrollo del proceso. Sí, en este caso pues nos encajamos nuevamente a la planificación original y de cierta manera nos aliviana un poco esta sentencia para nosotros poder ya seguir con la planificación tal cual como estaba. Con esto la pelotita pasa a la cancha del CNE, que deberá tratar lo antes posible el caso de Patricio Carrillo, a quien finalmente los correístas no pudieron dejarle afuera. Obviamente la calificación la deberá conocer el Pleno. Así en la sentencia se disponga la calificación, pues el Pleno deberá calificarla. En este caso no podemos omitir el plazo en el que el Pleno conozca y resuelva. Esperemos que se lo haga lo más pronto posible y máximo tener en esta semana. Entre tanto, avanzarán trabajando en el arte de cómo quedaría la papeleta de candidatos nacionales a la Asamblea. En la impresión de papeletas a nivel general estaremos en un 56% más o menos de impresión que hemos impreso. Tenemos 18 provincias impresas, todo el binomio presidencial. Estando a la espera por resolverse la situación de Manabí, Pichincha y Galápagos, informó Héctor Romero. La conformación de un plan emergente de seguridad a aplicarse en las elecciones anticipadas que garantice la integridad de los candidatos y electores en general es lo que demanda la Corporación de Participación Ciudadana tras la muerte del alcalde de Manta, Agustín Intriago. Malestar y preocupación existe tras el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago. La Corporación Participación Ciudadana no descarta que hechos de sangre como el registrado el fin de semana puedan empañar el normal desarrollo de las elecciones del 20 de agosto. Sugerimos, proponemos y pedimos al Consejo Nacional Electoral que elabore o haga un plan emergente de seguridad que en conjunto con el Ministerio del Interior, Fiscalía, Policía y quizá también, ¿por qué no?, Fuerzas Armadas, logre blindar de la mejor manera posible y en la medida que se pueda a los espacios de acceso para votar, a los espacios y los recintos electorales y también brindar la mayor protección a los candidatos y candidatas. En este contexto, queriendo aportar con un monitoreo social a la violencia política, que ya no solo sería encajada a la mujer. Tanto para hombres como para mujeres. Hemos extendido esto porque estamos viendo que desafortunadamente en el Ecuador las prácticas políticas violentas son un fenómeno recurrente en el tiempo de elecciones y cerca de elecciones sobre todo, y creemos que va a ser lo mismo y va a suceder este mismo fenómeno en el momento de campaña especialmente. Esta organización no gubernamental que representa a la sociedad civil con más de 20 años de vida y su 11ª observación electoral se alista con 600 colaboradores que serán distribuidos a nivel nacional para tomarle el pulso a las elecciones anticipadas. Estarán soportados o estarán asistidos por un sistema de transmisión y almacenamiento de datos bastante poderoso el día de las elecciones, tanto en primera como segunda vuelta. Como ustedes saben, recién el sábado en la noche se pudo inscribir alrededor de 600 medios de comunicación, que estos arrancarán ya a partir de hoy, esperemos que ya con las franjas promocionales. El centro también estará en la capacidad de observar estas franjas que pues esperamos que ya lo puedan cumplir todos los binomios. Proceso cívico de sufragio al cual se le pretende dar las mejores garantías, informó Héctor Romero.
Fuerte resguardo policial se desarrollaron los velatorios populares de los restos del alcalde de Manta, Agustín Intriago. Esto se realiza la mañana de este día martes y el sepelio se lo hará ahí mismo. Era el día que jamás iban a olvidar, algo que no se había escrito en la historia de Manta. Era el momento de la llegada de su alcalde en un féretro. Miles lo recibieron con música, aplausos y lágrimas. Llegaron de todos los barrios. Al Palacio Municipal arribaron los canillitas, policías metropolitanos, vendedores, comerciantes, empresarios, dirigentes barriales, entre otros. Tan fuerte el dolor que todavía no lo creo. No he dormido hoy día. También estaba visitando una cuñada cuando pasaron las ambulancias, pensaba que era otra persona que había muerto. Pero lastimosamente fue el señor alcalde. El dolor de ver a Agustín Intriago en estas condiciones era grande. Esto también se podía evidenciar en los rostros de sus compañeros de trabajo y de sus familiares que sentimentalmente no podían más. Los sicarios cambiaron el rumbo de la administración municipal de esta ciudad portuaria de la provincia de Manabí. Y fue en un coliseo donde se levantó una nueva capilla ardiente. Aquí hubo espacio para recordar al alcalde Agustín Intriago de anécdotas y experiencias en los barrios populares donde realizaba obras. Nos lo quitaron, nos lo arrebataron y nos sentimos pero muy decepcionados también de parte de las autoridades competentes donde está la seguridad. Aquí las muestras de afecto, impotencia e indignación se expresaron en cada persona que se dirigía a los miles de presentes por la pérdida del burgomaestre reelecto de 38 años. Momento de la unidad y de trabajar unidos con acciones efectivas, concretas, por lo más importante que tenemos en una sociedad, la vida. Entre ellos la esposa del alcalde, que solo agradeció por el amor a su familia y por su entrega al servicio de la comunidad. Aquí estoy para ti y para levantarme más fuerte, para que tu legado siga infinitamente como el amor que le tenías a esta ciudad. El féretro luego fue trasladado hasta el camposanto Jardines del Edén. Aquí se incrementó la presencia policial hasta con grupos tácticos. El resguardo también es para la familia, que por ahora ha establecido una ceremonia privada para su sepelio, que será ese martes en horas de la mañana, informó Charlie Pisa. Organismos internacionales también condenaron el crimen en contra del alcalde de Manta, Agustín Intriago. La embajada estadounidense, las Naciones Unidas y la CAF exigieron una investigación profesional y un juicio eficaz. El mundo no se quedó impávido. La condena internacional empezó con la embajada estadounidense. Nos unimos al llamado por una investigación profesional, un juicio imparcial y penas ejemplares. La ONU conminó a redoblar los esfuerzos para combatir la creciente ola de violencia que también afecta a funcionarios públicos y amenaza a la democracia del país. Finalmente, la CAF señaló: Agustín fue un líder comprometido con su pueblo en armonía con la naturaleza. Un atentado contra un servidor público es una afrenta directa a la democracia y la libertad, informó Jorge Escobar. El asesinato del alcalde de Manta ha conmocionado a Ecuador. Analistas aseguran que este crimen constituye una gravísima amenaza a la institucionalidad del Estado y a la seguridad de los funcionarios públicos. ¿Cómo enfrentar esta crisis? En la siguiente nota le contamos. Analistas aseguran que asesinar públicamente, durante el día y con armas de grueso calibre a un alto funcionario público representa una gravísima vulneración a la soberanía e institucionalidad del Estado ecuatoriano. Esto aumenta la percepción de terror social en la comunidad. Esto aumenta la sensación de que estamos en un país que ya nadie está a salvo de la delincuencia. Los ataques armados en contra de los alcaldes de Durán, Playas, Antonio Ante y Ponce Enríquez, explican expertos, demuestran que el país está perdiendo la guerra contra el narcoterrorismo.
¿Qué debe esperar la comunidad? Que poco a poco lleguemos a ministros, presidente, vicepresidente, no sabemos. Hay que tomar medidas urgentes y obviamente aquí la policía es importante. Analistas aseguran que los protocolos de seguridad para funcionarios de alto nivel deben fortalecerse a fin de no verse sobrepasados por la fuerza criminal. Hay autoridades que merecen, quién sabe, sistemas de seguridad mucho más complejos, con una cápsula de seguridad, con adelantadas a los lugares que va a visitar, y otros que merecen una seguridad menor por la naturaleza y tipo de amenazas que pueden estar sujetos. Además, recomiendan incrementar la capacidad operativa y preventiva de los departamentos de inteligencia policial. Y un elemento que requiere el país pensar es en tener un cuerpo de investigaciones totalmente independiente. Y tener un cuerpo de investigaciones disponible para la Fiscalía le permite tener una mayor claridad, porque puede haber inclusive involucramiento de otro tipo de autoridades. La Asociación de Municipalidades del Ecuador condenó el asesinato de Agustín Intriago y exhortó al gobierno a tomar medidas urgentes para frenar la violencia contra funcionarios públicos. Informó Álvaro Terán. Los candidatos recorren las diferentes provincias del Ecuador y llevan a cabo su agenda. Aquí un resumen de las actividades que han cumplido. El candidato presidencial Daniel Noboa cumplió agenda en el cantón Babahoyo y mantuvo un conversatorio con varios jóvenes, campesinos y gremios, donde les manifestó sobre una de sus propuestas, que sería mejorar la educación para que así exista un mejor desarrollo en el país. Mientras que Fernando Villavicencio, aspirante a la presidencia, se reunió con los medios en la provincia de Los Ríos y trató el tema de la inseguridad del país, ya que indica que Los Ríos es una de las provincias que más violencia ha sufrido, y en horas de la tarde realizó una caravana en el cantón Ventanas, donde compartió con los ciudadanos y les explicó sus propuestas. Y por la lamentable noticia de la muerte del alcalde de Manta, Agustín Intriago, varios de los candidatos como Yacu Pérez, Otto Sonnenholzner y Jan Topic se han pronunciado mediante redes sociales y han decidido suspender su recorrido hasta nuevo aviso. Suspender momentáneamente la campaña electoral, y hago un llamado al resto de candidatos a la unidad nacional. – 7:15 de la mañana, un oficial de la Policía Nacional figura entre los heridos. Son 11 en los enfrentamientos registrados, esto en la penitenciaría del Litoral. Las autoridades informan además que los desmanes dejan hasta el momento 6 reos fallecidos. Los enfrentamientos en la penitenciaría del Litoral iniciaron la tarde del sábado en los pabellones 5, 7, 8 y 9 y se extendieron hasta la madrugada de este lunes. Hay detonaciones, han tirado bombas con dron, cosas que en una cárcel no debería de haber. El último comunicado del SNAI detalla que las balaceras dejan hasta el momento 6 reos fallecidos y 10 heridos. Ya hay videos que están decapitados varias personas, hay heridos. Además, la comandancia de la zona 8 de la policía informó que durante una de las incursiones, un oficial recibió un disparo de fusil en uno de sus hombros. Se trata del mayor Santiago Andrade Ruiz, subjefe de la Unidad de Mantenimiento del Orden, HUMO. El uniformado permanece fuera de peligro en una clínica privada. Quienes habitan en las inmediaciones del centro carcelario, en el kilómetro 16 de la vía a Daule, aseguran haber escuchado disparos y explosiones la madrugada de este lunes. Incluso, extraoficialmente, se informó de la existencia de 3 fallecidos más en el filtro 4 del reclusorio. Por el momento, el centro de rehabilitación permanece con resguardo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional ante la posibilidad de nuevos enfrentamientos, informó Jorge Salazar. Se cumplen más de 24 horas en las cuales un grupo de guías penitenciarios se encuentran retenidos por los privados de la libertad en el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi. Alrededor de 300 uniformados de varios grupos tácticos se encuentran en el centro carcelario.
SNAI, mediante un comunicado este lunes 24 de julio, informó que los PPLs del Centro de Privación de Libertad Cotopaxi mantienen la medida de huelga de hambre desde el día domingo. Estos hechos se suscitaron desde el día de ayer domingo, a partir de las 10 de la mañana. Tuvimos una paralización de las actividades, estábamos en el horario de visitas y se tuvo que evacuar inmediatamente a todas las personas y desplegar las unidades de contingencia que nosotros tenemos y los protocolos dentro del centro de rehabilitación. Los 25 guías penitenciarios siguen retenidos en los pabellones a la espera de las resoluciones en la cárcel de Guayaquil. Hasta el momento se encuentran retenidos 25 ASP, los mismos que están únicamente como una garantía en el lugar. En el interior del centro de privación, acabo de conversar con el señor director, no existe ningún inconveniente. Lo único que están esperando es ver qué es lo que está pasando en Guayaquil, y el momento en que ya se solucione el problema de Guayaquil, ellos inmediatamente van a liberarles a los señores ASP que al momento se encuentran bajo la custodia de ellos. 300 uniformados forman parte del contingente penitenciario y se mantienen en el mando unificado en el centro carcelario. De acuerdo a los datos que nosotros hemos podido recabar, es que hay un problema de pugna dentro de la cárcel entre dos GDO. Entonces es por situación de pabellones, que eso ya están trabajando en la ciudad de Guayaquil. Entonces esperemos que ya en las próximas horas se pueda solucionar el problema y ya nuevamente volvamos a retomar las actividades normales aquí en la ciudad. El día domingo, un grupo de privados de libertad estuvieron sobre los techos de los pabellones. Las visitas siguen suspendidos hasta que la normalidad regrese al CPL, informó Natalie Guerrero. Es que en varias cárceles del país, amigos, se registraron incidentes. En Machala, 15 guías penitenciarios permanecen retenidos, así también otros 53 en Turia y en Cuenca, mientras que en Santo Domingo Los Áchilas, 2 reos se fugaron. Desde el SNAI se habla de una huelga de hambre. La situación en las cárceles es compleja. Varias medidas han tomado los PPL. Machala, 15 guías penitenciarios que prestan sus servicios en la cárcel de esa localidad fueron retenidos por los reclusos. Están a buen recaudo, están con salud, están con alimentación, se ha aplicado toda la logística necesaria con la finalidad de que ellos estén en buen estado todo el tiempo, se los está controlando y monitoreando. Posiblemente se trate de una reacción a los enfrentamientos en la cárcel de Guayaquil. Entre los agentes retenidos existen 2 mujeres en periodo de lactancia. Y se está dando todas las facilidades necesarias para primero tratar de darle prioridad a las personas, a esas 2 mujeres con lactancia, para que puedan ser liberadas. Cuenca, 53 personas entre guías y policías permanecen retenidos en la cárcel de Turi. Los PPL tomaron esta decisión el pasado domingo. 53 personas retenidas hasta el momento. Y aunque el ambiente estaba tranquilo, las visitas se suspendieron por seguridad y también otros servicios administrativos, como es el área médica. Mientras que en la cárcel de Bellavista, en Santo Domingo de Los Áchilas, 2 reos se fugaron. La información fue confirmada por la misma autoridad del centro. Uno es del pabellón de máxima y otro es del pabellón de mínima. Los antecedentes de estos jóvenes uno estaba por homicidio y la otra persona estaba por violación. Ayer se estuvo realizando unos partidos de indoor y me parece que aprovecharon esa oportunidad para poderse escapar. Según el Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas Privadas de la Libertad, los PPL que se mantienen en huelga de hambre son los pertenecientes a los centros Imbabura, Napo, Chimborazo, Tunguragua, Azuay, Cañar, El Oro, Loja, Guayas, Cotopaxi y Pichincha. Esta huelga inició tras una serie de enfrentamientos en la penitenciaría del Litoral, que dejan hasta el momento 6 víctimas mortales. Informó Marilyn Jaramillo. El presidente de la República, Guillermo Lasso, decretó un nuevo estado de excepción. Esta vez está dirigido a las provincias de Los Ríos, Manabí, pero también incluyó al Cantón Durán en la provincia de Guayas. Fueron varias horas al frente de la mesa técnica de seguridad desde el UVC en el Recreo en el Cantón Durán. Allí analizaron la situación de violencia que se vive a nivel nacional y que está dando paso a que se incremente la cifra de muertes violentas. Así, en medio de ese análisis nació el decreto 824. He decretado el estado de excepción en Manabí, Los Ríos y el Cantón Durán de la provincia del Guayas. Dicho decreto entró en vigencia de inmediato y eso incluía un horario de toque de queda.
desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. La medida también incluye duplicar la presencia de policías en el Cantón Durán. De 470 a 1.200 efectivos con todos los equipos necesarios. Un nuevo estado de excepción que busca frenar los altos índices de violencia, pero es en las calles donde la ciudadanía aprueba o rechaza las acciones basadas en el sentir de cada persona. Bien por Durán, pero a otras personas les puede perjudicar, pero es lo mejor que pudo haber hecho porque ya Durán está totalmente perdido ya. Para mí es algo ilógico porque no matan a partir de las 10 de la noche, matan a cualquier hora del día. Para mí debió haber tomado medidas más duras, más drásticas. Ok, gracias, caballero. Informó José Morales. Amigos, en 2 años y 2 meses de mandato del presidente de la República, Guillermo Lasso, suma 11 decretos de estado de excepción para enfrentar la inseguridad en el país. Pero estas medidas han dado resultado. Les contamos. He declarado estado de excepción. Esta ha sido la respuesta que ha dado el presidente de la República, Guillermo Lasso, al Ecuador cuando la delincuencia se ha desbordado y los crímenes en las cárceles no cesan. Son 11 los estados de excepción que ha emitido el jefe de Estado en apenas 2 años y 2 meses de gestión. Ningún estado de excepción ha reducido la violencia en el Ecuador. Se está mal utilizando, se está abusando de esta figura y cuando tenemos abuso y mal uso, lo que pasa es que no da resultados. Esto debido a que una vez que el estado de excepción termina, los crímenes vuelven a hacerse presentes en ciertos territorios. La medida con la cual el presidente de la República busca controlar también genera un impacto económico. La población empieza a rechazar ya los estados de excepción porque justamente la condición de excepcionalidad hace que ya la cotidianidad no pueda desarrollarse bien. Entonces la economía se cae porque la gente reclama policía y fuerzas armadas en la calle. Pero una vez que pasa eso y los delitos no bajan, pues todo eso termina deslegitimándose. Para los expertos, los estados de excepción no funcionan solos, necesitan de un plan de seguridad. Nosotros debemos saber hacia dónde va el gobierno, qué quiere hacer y por dónde quiere encaminar su gestión, pero esto no se conoce. Lo que puede ser secreto son determinadas estrategias en determinados puntos específicos de la agenda, pero todo, pues la pacificación de la sociedad no tiene por qué ser un secreto. O sea, no hay un plan, claramente no hay un plan. No hay la posibilidad de una cooperación, por ejemplo, con los sectores privados. No hay una cooperación con los municipios. A Guillermo Lasso le quedan meses en el poder. Lo que preocupa es que los decretos ley en materia económica urgente emitidos hasta la fecha no se hayan encaminado a resolver la principal crisis que vive el Ecuador. Sí, podría ser una ley en ese sentido. La economía no puede funcionar pasadas ciertas horas, un problema económico. Informó Valeria Navarro. El Consejo de la Judicatura retomará el concurso para la designación de jueces y conjueces de la Corte Nacional. La convocatoria se realizará este viernes 28 de julio. 7 jueces de la Corte Nacional serán renovados a través de un concurso de méritos y oposición. Para que esto se dé, el Consejo de la Judicatura aprobó un cronograma de 200 días que se compone de las siguientes fases. Convocatoria. La misma se realizará este viernes 28 de julio. Quienes pueden participar son personas ecuatorianas con goce de derechos políticos, título en tercer nivel en Derecho y una experiencia de 10 años mínimo como abogado en áreas de la judicatura o docencia en ciencias jurídicas. La segunda fase es la de postulación, que se realizará entre el 6 y 11 de agosto. Luego de esto entrarán los procesos de méritos, prueba psicológica, pruebas de confianza, oposición, audiencia pública e impugnación ciudadana y control social. Se estima que los nuevos jueces estarán listos para el 1 de febrero del año 2024, informó Valeria Navarro. 7:27 en la mañana, alrededor de 1.000 extrabajadores de la Asamblea Nacional solicitan a autoridades administrativas del Parlamento que cumplan con el proceso de liquidación.
El pasado 17 de mayo, Guillermo Lasso aplicó la muerte cruzada y se fueron a la casa los 137 asambleístas. Pero no fueron los únicos. Alrededor de 1.000 funcionarios perdieron su empleo y habrían llegado a un acuerdo para que su proceso de liquidación y desvinculación se resuelva en 30 días. Esto no se ha producido, no vemos que la administración haya tomado un procedimiento eficiente, célere, sensible con la situación que vive el país, con la situación que viven las familias. Además, se advierte que se desconocieron los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. Serían 40 los ex trabajadores en periodo de maternidad, tercera edad y con enfermedades catastróficas que no debieron ser desvinculados, pero se quedaron sin empleo. Y tenemos la preocupación de que se esté dilatando el proceso con miras a que sea la nueva administración a que herede un problema. Y la Administración General encargada de la Asamblea Nacional, que ahora en este momento debería tener por preocupación finiquitar los procesos administrativos de personal y atender a la gestión de talento humano, pues lo ha desconocido y los compañeros se encuentran en incertidumbre en lo que refiere al cumplimiento de sus derechos, el pago de sus liquidaciones y el respeto al principio de estabilidad que debería haber protegido a los compañeros que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Los ex trabajadores no descartan en tomar medidas judiciales para que sus derechos se respeten. Imagínense lo que significa que la Asamblea Nacional, que aprueba las normas de protección, que aprueba las normas de estabilidad reforzada, sea la primera institución en incumplir estas normas frente a su propio personal y que tenga, como fue el caso de una compañera, que presentara una acción judicial para que la Asamblea Nacional le reconozca el derecho. Esto sin duda deja mucho que desear. Los exfuncionarios esperan una pronta respuesta de quienes administran el poder legislativo con un parlamento cesado. Informó Valeria Navarro. Y el presidente de la República, Guillermo Lasso, prepara un nuevo decreto de emergencia para fortalecer las operaciones del sector camaronero. Esta medida, indicaron, buscará incrementar las áreas de producción en la costa ecuatoriana. El Ejecutivo prepara una serie de decretos antes de finalizar su gestión. Uno de ellos contempla el fortalecimiento productivo del sector camaronero. El mundo globalizado exige que cada vez se incremente el nivel de producción, tanto en cantidad cuanto en calidad. Analistas esperan que el decreto del Ejecutivo diversifique las oportunidades de inversión y producción de esta industria. Vamos a un poco repartir el pastel para que en las comunidades también se permita que ellas tengan camaroneras o que la gente que tiene terrenos que puedan ser de alta potencialidad puedan entrar justamente a ser proveedores de este proceso de expansión. Además, explican, debe implementarse una política de mejoramiento continuo de la producción del camarón y sus derivados para volver más atractivo al producto ecuatoriano. Y el camarón yo creo que también debería tener ese paso, ¿no? No solo un camarón semiprocesado, congelado, sino un procesamiento mucho mayor, ya con algo que le dé más valor agregado y que nos permita tener más ingresos. Expertos instan al gobierno a incluir en este decreto políticas de reparación ambiental que garanticen una explotación adecuada del camarón. Porque mucho se ha criticado en el ámbito camaronero, obviamente que hay una mala explotación de los manglares y de los sitios donde se instalan las camaroneras. Guillermo Lasso indicó que en los próximos 4 meses plantea enviar 6 decretos a la Corte Constitucional para atender los problemas económicos más urgentes del país. Informó Álvaro Terán. 7:31, Jonathan Río Frío es el capitán de infantería del ejército ecuatoriano que quedó con discapacidad física luego de que miembros de la institución no permitieron que lleve adelante el proceso de rehabilitación prescrita por los médicos tras un accidente laboral. Durante un proceso legal, la justicia determinó que existió vulneración a sus derechos constitucionales y dispuso disculpas públicas y continuar en su cargo. Fue el pasado 9 de octubre del 2020 que Jonathan Río Frío, capitán de infantería de las Fuerzas Armadas, sufrió un accidente laboral dentro de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, al norte de Quito, mientras realizaba actividad física como instructor junto a aspirantes a cadetes. Sufrí la ruptura del tendón rotuliano y del ligamento externo.
Como resultado, tuvo que someterse a varias cirugías. A una cirugía y tuve inconvenientes en la rehabilitación, en vista de que el director de la Escuela Militar de ese entonces no me dio las facilidades para cumplir con esta rehabilitación, me impidió dar cumplimiento a las prescripciones médicas. Producto de esto me llevó a una segunda cirugía y continuaron las acciones lesivas en mi contra y me llevó a una tercera cirugía. Existió mucha vulneración. Me enviaron con el pase al oriente ecuatoriano, donde no tuve la rehabilitación. Esto empeoró mi condición médica. Es así que Jonathan quedó con una discapacidad del 42% de una de sus extremidades inferiores. Actualmente tengo que mantenerme con las muletas de por vida, o la segunda opción es la amputación desde mi rodilla hacia abajo. Esto lo llevó a interponer un proceso judicial que luego de casi 3 años, la justicia determinó varias medidas como reparación por la vulneración de sus derechos. Y hoy el juez dispuso que se haga pues la ceremonia de disculpas públicas. Es así que en el mismo recinto donde sufrió el accidente, Jonathan recibió disculpas públicas. Las Fuerzas Armadas del Ecuador extiende disculpas públicas al capitán de infantería Río Frío Miranda Jonathan Javier por la vulneración, derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a la igualdad, derecho a la integridad, derecho a una vida digna y el derecho a las personas con discapacidad a la atención especializada. Las disculpas públicas no se las dieron como el juez constitucional así los dispuso. Las disculpas públicas en sentencia está escrito que sean las personas demandadas las que pidan las disculpas. Entonces el oficial que ofreció las disculpas públicas no me ocasionó ningún daño, ni siquiera tengo el gusto de conocerlo. Además, Jonathan fue incorporado a otra unidad donde pueda seguir laborando, precautelando su integridad física. Sin embargo, siente incertidumbre en torno al futuro de su carrera. Hasta cierto punto es una incertidumbre en la que yo me mantengo al momento, porque sin duda alguna en mis ascensos voy a tener ese inconveniente, pues no voy a cumplir con el perfil que así lo exige mi arma y mi especialidad. En Quito informó Adriana Rojas.